Bien, un gran saludo al grupo de introducción a la literatura de la Universidad de los Andes. Quería decirles en esta última intervención mía que, dado que esto es un grupo de personas muy jóvenes, yo quisiera primero agradecerles y felicitarles que estén en este grupo a pesar de todas las circunstancias adversas. Quería decirles simplemente que no dejen de luchar en la búsqueda del conocimiento, en el acercamiento a la literatura y en la búsqueda de la excelencia. Son muchos los obstáculos y son muchas las atmósferas nocivas que tratan de anular todo entusiasmo. Pero no pierdan al norte respecto a lo que es la formación, la búsqueda del conocimiento, el conocimiento de la literatura. Una persona formada es una persona que se enfrenta con armas importantes a los retos de la vida, y sobre todo en un país como el nuestro. Nuestro país no tiene tradición de conocimiento y vivimos una etapa, permítame decirlo, realmente negra a propósito de objetivos y de intencionalidades como esta. No nos dejemos arropar por estas falsedades. El conocimiento es el punto esencial de la cultura, y la literatura y el arte y su comprensión es uno de los elementos profundamente humanos al que nos podamos acercar nosotros. Entonces, yo les pediría el mayor entusiasmo en el trabajo de formación y no cesar en ese trabajo. Yo me la paso todo el día con trabajo de formación, todos los días. Entonces, no pierdan el norte a pesar de los obstáculos. Bien, vamos a ser puntuales para tratar de ser lo más breve posible. Vamos a entrar, digamos, en materia. Vamos a hablar de la tradición clásica sobre la estética, la comprensión de la estética y de la literatura. Es importante que nosotros tengamos un conocimiento mínimo y elemental de estas circunstancias, ojalá que un conocimiento profundo. Podríamos decir que el nacimiento de la cultura occidental de manera prodigiosa está en Grecia. Es necesario ver la fuente de nuestra tradición clásica en esa portentosa articulación de la cultura que Grecia brindó en los últimos siglos antes de Cristo y los primeros siglos después de Cristo a Occidente. Es importante ir a esa tradición y conocerla, que está vigente, está presente en la cultura. Así pues, es necesario conocer este prodigio. Y para decirlo rápidamente, en lo que a nosotros nos importa, vamos a hablar primero de tres aportes estéticos dentro de la tradición, digamos, literaria que Grecia nos ha dado. Primero, la lírica que en el último siglo ha sido estudiada de manera sistemática, la lírica de la antigüedad griega, que tiene muchos representantes, pero tres grandes poetas, Arquíloco, Anacreonte y Safo. Safo, la gran poeta que decía Homero que era enviada de los dioses.
Eh, Estos tres grandes poetas líricos nos han abierto una de las tradiciones fundamentales en la cultura, que es la tradición edificante de lo amoroso. En el caso de Safo, de manera prodigiosa, esto es lo que luego se ha llamado también en tradición griega el orfismo, la idealización de la amada a través de la palabra poética. Desde Safo, desde las modulaciones de la poesía órfica hasta ya en Occidente, en el romanticismo europeo, fundamentalmente en Novalis, vamos a tener una literatura que sigue vigente, una poesía lírica de celebración de la amada. Sobre esto sería muy grato hablar, tenemos que seguir, pasar, mirar y seguir adelante, pero hay que decir que uno de los grandes aportes de la espiritualidad humana está en la tradición órfica de la poesía y su raíz está en Grecia. No nos vamos a detener aquí poco en la épica y en la tragedia, pero allí vamos a decir algunas cosas. Primero, la épica en Grecia tiene en Homero su figura paradigmática y sus dos obras que se constituyen en la fuente de gran parte de la tradición estética de nuestra cultura, la Ilíada y la Odisea, la configuración del héroe épico y los rasgos de lo que luego va a ser la modernidad. Si Aquiles es un héroe tradicional, trágico tradicional, vamos a decir por qué, Ulises ya va a perfilarse como un héroe moderno, un héroe menos de la heroicidad y de la valentía y más de la estrategia racional. Entonces, en Homero están todas estas cosas. La obra de Homero es una cantera para observar los elementos fundamentales que luego veremos en la tradición clásica y en la modernidad. Yo les sugeriría primero la lectura. Hay que leer mucho y leer bien, no leer malos libros. Se editan muy malos libros. Hay que desarrollar la intuición para leer lo fundamental, porque la vida es breve. Séneca habla justamente de la brevedad de la vida. Entonces, hay textos que no podemos dejar de leer. Muchos de ellos son algunos versos de Safo, por ejemplo, y muchos de ellos es la Ilíada y la Odisea. Mencionaré uno o dos aspectos de la Ilíada y la Odisea. Está, por ejemplo, en la Ilíada el tratamiento del tema de la locura, que luego a partir del Quijote se va a convertir en una de las recurrencias de la literatura moderna. En la Ilíada, en la figura de Ayac, que enloquece porque las armas de Aquiles no le tocan a él, Homero nos presenta ya vertientes realmente estremecedoras de la locura en la figura del héroe. Allí está uno de los elementos, varios de los elementos que luego desarrollará la tragedia están en Homero. En la sesión anterior mencionábamos el último capítulo de la Odisea, donde trata uno de los temas
fundamentales de el acaecer de lo real, que es la noción de reconocimiento. Ese es otro de los temas que tiene una de sus fuentes en Homero. El viaje al Averno que realiza Ulises, que en ese contexto no será tanto el viaje al Averno, sino como lo llamaban los griegos, el Hades, el viaje al Hades, al mundo de los muertos, que es uno de los capítulos fundamentales de la Odisea. El temor a no realizar el ritual del enterramiento o quema es un gran ritual de los héroes que han muerto. El entierro para los griegos es fundamental, y una persona que muere, que fallece y no es enterrado, su alma deambula y no puede viajar al Hades. Entonces, una de las exigencias de los griegos es justamente realizar el acto de entierro de los seres queridos y de los héroes. Les señalo dos anécdotas. Una de ellas, cuando Ulises decide viajar al Hades para que Tiresias le diga si va a llegar a Ítaca, cuando salta por la ventana, tropieza a uno de sus guerreros y muere. Y cuando Ulises llega al Hades, ve el alma del guerrero pasar y se le acerca increpándolo. Ulises se asombra porque él lo dejó, él pensaba que estaba vivo, y el guerrero le dijo: he muerto y mi cadáver está sin funeral. Al regresar, entiérrame, porque si no tu vida será trágica. Cuando regresa Ulises del Hades, lo primero que hace es enterrar al guerrero. Pues bien, una de las escenas fundamentales de la Ilíada es ante la muerte de Héctor. En la Ilíada, una de las grandes figuras es Héctor, que es heroico, ético, un personaje de una dimensión humana extraordinaria, que se opone a Paris, a su hermano Paris, que ha sido quien ha ha causado la guerra de Troya, porque ha secuestrado a Helena, que es el motivo de la guerra. Paris, que tiene un dejo de cobardía, a diferencia de Héctor, que es el sujeto heroico. Héctor es muerto por Aquiles, y Aquiles, porque Héctor ha matado a Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Aquiles lo mata en venganza y se lleva su cadáver a su tienda, y allá va el padre de Héctor a suplicarle a Aquiles que le dé el cadáver de su hijo para poderlo enterrar. Esa es una de las escenas más importantes de la Ilíada. Pues bien, ese tema va a estar en la tragedia, por ejemplo. Hay una tragedia fundamental de Sófocles que se llama Antígona, que trata justamente de la muerte de su hermano y el enfrentamiento de Antígona a Creonte, el gran emperador, porque Creonte ha determinado que Polinices, el hermano de Antígona, no sea enterrado. Antígona se enfrenta a Creonte para enterrar a su hermana.
a su hermano. Ella es enterrada viva por Creonte. Y con esto llegamos a la tragedia. Los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. El más importante de ellos es Sófocles. Se ha dicho que los dos grandes trágicos de la cultura son, en la tradición clásica, Sófocles, en la tradición moderna, Shakespeare. Pues bien, Sófocles escribe el Edipo Rey, que es una de las tragedias más importantes de la tradición clásica, y escribe Antígona, partiendo de la resonancia de la épica. Es importante señalar que en el siglo XIX la lectura de Antígona en la cultura europea es intensa, porque Hegel hace una lectura prodigiosa en su fenomenología del espíritu. Y en el siglo XX hay un desplazamiento de interés de lectura de Antígona a Edipo Rey, después de la lectura prodigiosa que hace Freud de la tragedia de Sófocles. Entonces es importante leer a estos tres trágicos y al gran Homero. ¿Cómo es concebida la ética? Vemos en nuestra segunda plantilla, que es una referencia para no ser demasiado digresivos. Podríamos decir que Platón y Aristóteles serían los dos grandes filósofos de la antigüedad. Por supuesto que en la tradición griega tenemos la presencia de grandes filósofos que orientan vertientes fundamentales del conocimiento. Pero Platón y Aristóteles sistematizan todos esos elementos de una manera importante, al punto que dice Nietzsche que el pensamiento occidental son notas al pie de Platón y de Aristóteles. Platón es discípulo de Sócrates, va a desarrollar temas fundamentales, entre ellos algunos relacionados con la estética y la literatura, de manera particular la poesía, pero sin construir una estética ni una poética. Pero lo que él dice va a resonar a través de los siglos, y eso va a ocurrir fundamentalmente en 3 o 4 de sus diálogos fundamentales. Uno de ellos es La República, considerado por muchos su diálogo central. El Banquete, donde desarrolla una teoría fundamental de la belleza, partiendo justamente de los presocráticos que pensaron que la belleza es consustancial con la armonía. Entonces, esa noción que está formulada en Pitágoras, todo es orden, dice Pitágoras, y el orden propende a la armonía. La primera expresión de la armonía es el universo, y la armonía es la belleza. Entonces, esa idea va a ser retomada por Platón, fundamentalmente en el Banquete y en la República, para darnos una concepción de la expresión estética desde la perspectiva de la armonía y de la belleza. La búsqueda del arte y la literatura sería la belleza, según Platón, y sería celebratoria, como hemos dicho la vez anterior, edificante. El arte y la literatura tienen que cantar al orden. La República es una teoría del orden y del Estado. Entonces, el arte y la literatura deberían cantar a ese orden
que sería lo fundamental de lo humano. Aquello que se oponga al orden absoluto, al orden vinculado a la armonía y a la belleza, tiene que ser excluido de la república. Y justamente Platón observa que Homero desdice de los dioses, que hay en Homero actitudes irrespetuosas respecto a los dioses, y dice Platón que como no es una poesía edificante, debe ser echada de la república. Ya en Homero tenemos la más remota expresión de la querella entre literatura edificante y literatura crítica. Todos los órdenes, todos los poderes intentan someter el orden, la expresión estética y literaria, y colocarla a su servicio. Pero la expresión estética y literaria desde Homero ya nos muestra que es indócil, esto es, siempre expresa el mundo y a sí misma de una manera distinta como la impone el poder. Así pues, los poetas son echados de la República Homérica por esa condición indócil de no someterse a la servidumbre del orden y del poder. El otro elemento que podemos observar en Platón es un elemento muy hermoso que está en uno de sus diálogos, que se llama Ión o de la poesía. En ese diálogo, es un diálogo muy breve, nos demuestra, nos plantea Platón que la expresión estética y literaria no viene de los hombres, sino que viene del susurro de los dioses. El creador recibe el susurro de los dioses y lo expresa más allá de sus propias motivaciones. Esto es muy importante y es uno de los temas que ha recorrido la cultura. Esto es, la obra de arte dice mucho más o mucho menos de las intenciones del autor. Cervantes escribe Don Quijote, señaló que era una parodia de las novelas de caballería, y en efecto, y además hoy podemos ver que es la última de las novelas de caballerías, pero el Quijote le dice a la lectura de otras épocas significados, significantes, significaciones extraordinarias que están muy lejos de la intención de Cervantes. La estética de la obra rebasa la ética del escritor. Así pues, por eso es que Mallarmé decía que la literatura no se escribía con buenas ideas, sino con buenas palabras. Entonces, eso lo tenemos en el Ión platónico. Ión dice la poesía homérica porque a Homero y a él mismo le susurran los dioses. Esa idea, como les decía, ha recorrido los siglos, y en el romanticismo los románticos pensaban que el poeta escribía porque recibía la inspiración. Es decir, había un elemento divino que se acercaba al poeta, decía, como decía Platón, que susurra al oído del poeta y el poeta escribe. Esta idea se manifiesta de diversas maneras. Bécquer, el gran romántico español, decía: escribo como si me dictaran de una página ya escrita. Esta idea es retomada de muchas maneras, como les decía. Para Freud, en el psicoanálisis, Freud dice que cuando el escritor escribe, quien dicta
es el inconsciente, es decir, un otro que está en el propio ser. Entonces, esta idea de Freud va a ser retomada por el surrealismo de André Breton, y André Breton inventa lo que él llama la escritura automática, que el escritor escriba sin pensar para que se exprese la voz del inconsciente, el otro que escribe en el escritor. Entonces esta idea es fundamental. El gran novelista francés Marcel Proust pasó toda su vida escribiendo, y él para escribir tenía que hacer un ritual, y esto lo han conservado los escritores de todas las épocas. Para un escritor tienen que darse determinadas condiciones para poder escribir. Para Proust tenía que estar la luz de determinada manera, tenía que vestirse de determinada manera, etcétera, para que le llegara la voz de la inspiración. Este hecho recorre la experiencia estética y está, por ejemplo, en Platón. Platón introduce la noción de mímesis, pero también para negarla, porque Platón dice que la realidad realmente es una ilusión, porque la verdadera realidad es la de las ideas. Es decir, la filosofía de Platón es idealista. Entonces, si el carpintero hace una mesa, o el pintor pinta una mesa, está haciendo una representación tercera de lo que es la mesa esencial, que es la mesa de las ideas. Y entonces la mimesis falsea la realidad. Esto es una teoría de Platón dentro de su tesis fundamental idealista, tesis que luego se llamó metafísica, porque como sabemos la noción de metafísica va a ser formulada en el siglo I después de Cristo, cuando se recoge la obra de Aristóteles, y la referencia a la obra de Aristóteles es su física. La física de Aristóteles ha sido considerada acaso el libro más importante de la humanidad, y entonces allí en el siglo I se recogen los diferentes estudios de Aristóteles, y para ponerle un nombre se le llama metafísica. Pero luego la noción de metafísica ha sufrido cambios, y ahora se llama metafísica de manera general a la filosofía idealista, que tiene en Platón uno de sus elementos fundamentales. La noción de Platón del orden es fundamental, y la noción de paideia, esto es la educación. Platón va a ser el primer gran maestro de la pedagogía en la cultura occidental. Para los griegos en general, y para Platón de manera muy importante, la paideia es fundamental. La educación coloca al hombre, al ser humano, en una situación rica, enriquecedora ante el mundo. Es el único camino. Así pues, para Platón la paideia es fundamental. Seguimos adelante. Discípulo de Platón es Aristóteles. Aristóteles, así como Platón sería un idealista, de manera global Aristóteles sería un realista. Alumno de Platón, va a retomar su noción de mímesis para decir que la expresión estética y literaria mimetiza el mundo, pero ya él lo va a concebir de manera realista. Y Aristóteles escribe ya algunas estéticas, escribe una poética para caracterizar lo que sería la tragedia. Él va a caracterizar la tragedia y va a decir que la tragedia tiene como fin la catarsis, es decir, la purificación de las
almas de los espectadores. Podríamos decir que Aristóteles ya formula de manera clara lo que sería el trabajo psicoanalítico. Esto es la expresión espiritual, imaginaria, creadora, como elemento de purificación de las almas. Podemos revisar su poética, un libro absolutamente actual, que nos enseña muchísimo. Ahí la noción de realismo se desprende de las tesis de Aristóteles, y hay un elemento, una de las figuras que Aristóteles formula que no ha perdido vigencia, es la noción de lo verosímil. La noción de lo verosímil, que es la representación de lo posible, ya esboza lo que luego la estética moderna desarrollará, y es que el arte y la literatura crean mundos que están a cierta distancia de la realidad. Él llama a esa distancia lo verosímil. Es fundamental Aristóteles, como le decía, la física de Aristóteles ha sido considerado durante siglos el libro más importante de la humanidad. Es un libro maravilloso, absolutamente vigente, que estudia de manera racional. Es el primer racionalista, pero antes lo fue Pitágoras, pero Aristóteles de manera sistemática va a concebir, a describir la realidad, describiendo los elementos que la constituyen: el tiempo, el espacio y, dentro del tiempo, el movimiento. Los tres grandes temas de la física serían estos elementos fundamentales. Justamente siglos después, Immanuel Kant, dentro de la resonancia de la física aristotélica, dirá que el tiempo y el espacio son juicios sintéticos a priori, siempre tienen que estar para que podamos realizar una comprensión de la realidad. Y Newton, en la resonancia de la física aristotélica, va a formular las nociones de tiempo absoluto y espacio absoluto para precisar desde la racionalidad lo real. Hay una historia en este sentido. Después justamente en toda la física cuántica y la filosofía más y la ciencia más contemporánea, va a hablar justamente de un tiempo y un espacio no absolutos, que luego va a ser llamado el tiempo y el espacio curvos, tal como estarían en el espacio. Bueno, ya en Aristóteles tenemos algunos elementos de la poética. Podríamos decir brevemente que el objetivo, la finalidad, la intencionalidad de la estética es la búsqueda de la belleza, y el principio de la belleza es la armonía, como nos decía Pitágoras, y es la identificación con el bien, como agregaría después Platón. Esto es fundamental. Sin embargo, el arte y la estética no tendrán una formulación firme, coherente, amplia, sistemática, sino hasta la llegada del siglo XVIII. En el siglo XVIII, como pueden ver en la plantilla, Baumgarten escribirá la primera estética, y en esa primera estética él va a reformular la tesis platónica de la búsqueda de la belleza, y va a ser luego, va a derivar toda esta teoría en
realmente el gran formulador moderno de la estética, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant escribirá en 1750, 1790, o sea, 40 años después de Baumgarten, la noción de arte y expresión estética en atención a un valor que va a ser el corazón de la estética moderna. Ese valor es el de la autonomía y lo va a desarrollar Immanuel Kant en su crítica del juicio. En su crítica del juicio hay todo un capítulo fundamental para desarrollar la primera gran estética moderna. O sea, si subrayamos también la de Baumgarten, y allí Platón va a significar la belleza, pero también va a estudiar el desbordamiento de la armonía de la belleza hacia dos formas estéticas. Una que es lo sublime, que es la expresión extrema de la valoración estética de la realidad, y la noción de lo sublime lo va a tomar el romanticismo, y también se empieza a esbozar la noción de la fealdad, el extremo de la belleza, que sería la fealdad también como un elemento de estética. El romanticismo tomará estos elementos agregándole un valor que ya está sin duda en Immanuel Kant respecto a la filosofía, y es el valor de la subjetividad. La noción de la subjetividad es fundamental en la estética moderna. Dice Gaetán Picón que la subjetividad es la literatura, la expresión más clara de la literatura de la modernidad. A partir de Kant es posible pensar la estética, pues entonces en función armónica ciertamente, pero también en función del desbordamiento de la armonía a través de lo sublime, a través de lo grotesco, de lo monstruoso, de lo heterogéneo, etc. Grosso modo, es lo que le quería señalar como marco de lo que luego profesores de una gran competencia y agudeza, como Tulio y como Gregorio y como otros profesores, van a convocarlos a ustedes en el desarrollo de esta materia, para entonces reflexionar y también interrogar el texto literario. Yo quería decirles que hemos abierto unos grupos de trabajo. Está abierto el grupo de trabajo de introducción a la literatura. Allí van a estar todos los videos de lo que estamos grabando en este momento, y algunos materiales, algunos archivos. Pero yo voy a desarrollar de manera continuada el seminario de investigación literaria. Allí se van a grabar las clases correspondientes, las intervenciones de los estudiantes, las prácticas, porque van a haber análisis puntuales de textos literarios, y ustedes podrían acceder a todos esos materiales y hacer los suyos también. Es realmente importante. Bueno, entonces con esto terminamos la parte, digamos, introductoria para el inicio de la asignatura Introducción a la Literatura. Espero que el camino sea lleno de grandes incorporaciones, de grandes logros, de grandes expresiones de la conciencia crítica por parte de ustedes. Un gran abrazo.